Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ya está con nosotros para su comentario económico. El gobierno va a evaluar la franja de precios para arroz, maíz, leche y azúcar. ¿Qué significa esto, Osvaldo, esta evaluación? Porque, a ver, no sé, uno podría pensar de pronto que va a haber algún tipo de control de precios. Aclárenos, por favor, esta situación. Osvaldo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? A ver, la semana pasada el gobierno se reunió con la Convención Nacional del Agro Peruano, o CONVEAGRO, para evaluar medidas de protección para los agricultores. Entre las medidas acordadas resaltó la implementación de ajustes en la franja de precios para productos como tú mencionabas, como el arroz, maíz, leche y azúcar. Por ello, hoy vamos a comentar un poco acerca de la franja de precios, qué es, qué implicancias tiene y qué se puede hacer para ayudar al sector agro. Primero, ¿qué es la franja de precios? ¿Ya? A ver, la franja de precios es un mecanismo comercial utilizado para proteger a la agricultura de las múltiples variaciones en los precios de los productos extranjeros que llegan a nuestro país. Es decir, ¿qué se hace aquí? Se establece un precio máximo y un precio mínimo, y entre esos precios es que debe fluctuar el precio que llega al país. Por ejemplo, si el precio de un producto importado se encuentra por debajo del precio más bajo de la franja, se aplican impuestos adicionales o aranceles para incrementar ese precio. Entonces, el objetivo de esto es estabilizar los costos de importación de los precios de productos, lo cual evidentemente sufren de la inestabilidad de los precios internacionales. Pero este tipo de mecanismos, como le decía, se usan para estabilizar los precios y no debe ser empleado como un mecanismo de protección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una franja de precios, al fin y al cabo, termina generando distorsiones en los precios. Y es importante notar que cualquier medida de protección puede terminar generando un incremento en el precio de los productos finales. Pongamos un ejemplo para que la gente que nos escucha lo entienda. El maíz, que es un insumo clave para la crianza de pollo, pensemos en su caso. En el Perú se produce 1,1 millones de toneladas, pero se importa alrededor de 3,7 millones de toneladas. Si de una u otra manera se imponen medidas de protección sobre el maíz importado, este producto va a terminar subiendo de precio y eso hará que aumente el precio del pollo que consumen todas las familias. Entonces, lo que más bien debemos preguntarnos es, ¿este mecanismo de la franja de precios ayuda a los agricultores? Uno podría decir que en el corto plazo sí, pero este mecanismo ya existe hace 20 años y esta protección de la franja de precios no ha tenido hasta ahora los resultados esperados. Por ejemplo, no se ha encontrado mejoras en la productividad y competitividad del sector agropecuario. La franja de precios no ha terminado resolviendo esos problemas estructurales del sector agrario. Entonces, ¿por qué más bien no buscamos resolver los problemas centrales del agro peruano? Y pensemos un rato en el agro. Para empezar, yo no sé si ustedes sabían, pero existen 2,2 millones de unidades agropecuarias en el país, de las cuales 97% corresponden a agricultura familiar, y ellas concentran el 83% de los trabajadores a nivel nacional en este sector. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo podemos mejorar su productividad para que produzcan más y para que mejore su calidad de vida? ¿No es cierto? Y cuando pensamos en cuáles son los problemas que tienen, uno lo que sabe es que hay poca asistencia técnica, un tema de falta de riego, solo el 37% de la superficie agraria tiene acceso a riego, ¿no es cierto? Bajo uso de semillas certificadas, y esto es bien importante porque esas semillas aumentan la productividad y las hacen más resistentes, por ejemplo, a la lluvia, a los cambios climáticos. Y otro problema adicional que hay un bajo nivel de titulación, ¿no es cierto? Solo el 45% de los predios agrarios están titulados. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en lograr eso? En ayudar a las familias peruanas agricultoras a tener todas esas cosas, asistencia técnica, riego, ¿no es cierto?, semillas certificadas, que se pueden hacer. Por ejemplo, las semillas certificadas se les podría dar un subsidio, eso sería muy, muy útil. Entonces yo creo que por ahí debería ir, ¿no es cierto?, las políticas que apliquemos en este sector. Sí, bueno, se hablaba de una segunda reforma agraria, ¿no?, que se lanzó con pompa
pero no se ha presentado todavía nada ante el Congreso de la República. No hay más anuncios de fondo al respecto y sí, lo que planteas, Osvaldo, es un asunto bastante complejo y quizá la respuesta a tu pregunta, que por qué no se hace esto y sí lo otro, como lo de la franja de precios, pues es el cortoplacismo, ¿no? que nos domina a todos los peruanos, lamentablemente. Así es, Mabel. Muchas gracias, Osvaldo. Nos reencontramos mañana, son las 6:48. Regresamos.